Buenas noches. Vamos a hablar de la sentencia SP 5356-2PM. La ley penal colombiana define la conducta punible como aquella que es típica, antijurídica y culpable. Artículo 9 del Código Penal. Estos tres elementos son presupuestos necesarios para que exista un delito y para que se pueda imponer una pena. Paso a paso analizaremos el siguiente supuesto fáctico. Don Raúl es un minero tradicional de 60 años que ha dedicado 45 años de su vida a la extracción de oro en una zona rural de Antioquia. Su actividad minera es de socavón y sustenta a su familia. En diciembre del 2018, en su mina artesanal El Porvenir, las autoridades policiales lo encuentran conservando 50 barras de explosivo tipo indugel y mecha lenta en un depósito rudimentario dentro de la mina. Don Raúl no cuenta con el permiso expedido por el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional, que es la autoridad competente. Don Raúl alega que siempre ha usado explosivos para su labor, siguiendo la costumbre ancestral de la zona, y no creía estar realizando un acto ilegal. Analicemos la conducta de don Raúl para determinar si es punible. Tipicidad. El objetivo es verificar si la conducta encaja en una descripción legal prohibida. La tipicidad requiere que la conducta llevada a cabo se encuentre descrita dentro de la ley penal. La conducta, acción u omisión. La conducta de la manifestación externa de la voluntad humana, siendo el primer elemento de la conducta punible. La acción de don Raúl es la conservación de explosivos. Este enfoque se adhiere al derecho penal de acto en oposición al derecho penal al derecho penal de autor. La tipicidad, el objetivo es verificar si la acción se adecua al tipo penal. El artículo 366 de la Ley 599 del 2000, Código Penal colombiano, sanciona a quien conserve explosivos sin permiso de autoridad competente. Don Raúl conservaba las barras de indugel y mecha lenta sin contar con el permiso requerido del Ministerio de Defensa Nacional. La tipicidad es subjetiva, dolo, culpa o preterintención. Se debe estudiar la forma de la conducta. El dolo implica el consentimiento y la voluntad de realizar el tipo. Don Raúl utilizaba los explosivos conscientemente para su actividad minera. La conservación de explosivos por parte de don Raúl es una conducta dolosa, pues él sabía que estaba realizando la acción descrita en la ley. Independientemente de que conociera o no su ilicitud, en conclusión de tipicidad, la conducta de don Raúl de conservar explosivos sin permiso es típicamente antijurídica en su fase inicial. Antijurídica porque determina si la conducta, aunque típica, es contraria a derecho y lesiona o pone en peligro un bien jurídico sin causa justa. Antijurídica es la cualidad contraria a derecho de una conducta. En Colombia, una conducta típica debe lesionar o poner efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado por la ley artículo 17, ley 1407 del 2010. Antijuricidad formal. La conducta es contraria al ordenamiento jurídico al infringir una norma de prohibición. Con el artículo 366 del Código Penal, la antijuricidad material se requiere que haya una lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido. El bien jurídico tutelado en el delito de conservación de explosivos es la seguridad pública. Este es un delito de peligro abstracto o presunto, donde el legislador presume la posibilidad de daño.
La defensa podría alegar que al conservarlos en una mina rural no se generó peligro común. No obstante, la Corte ha sostenido que la conservación de explosivos en cambuche sin protocolos de seguridad, incluso en una mina, expone de manera efectiva el bien jurídico. El material explosivo sin control conlleva, conlleva un grave riesgo para los trabajadores. Las minas cercanas y el conglomerado social constituyen un peligro efectivo y cierto. Las causas de justificación. ¿Existe alguna norma de permiso que justifique la acción? No se configura la legítima defensa ni el cumplimiento de un deber legal. Tampoco se configura un estado de necesidad justificante, donde el mal causado no es mayor que el mal evitado. Aunque don Raúl busca su sustento, necesidad económica, el bien jurídico de la seguridad pública tiene un carácter y una cobertura mucho más amplia y no puede disponerse de él, especialmente cuando la conducta crea un peligro efectivo. Conclusión de la antijuridicidad. La conducta de don Raúl sí es antijurídica, porque infringe la norma y pone en efectivo peligro, peligro para la seguridad pública sin que exista una causa de justificación. Culpabilidad. Determina si el injusto típico. Injusto típico puede ser reprochado al autor. La culpabilidad es un juicio de exigibilidad personal que presume la dignidad humana y evalúa si el Estado podía exigir al individuo comportarse conforme a derecho. La culpabilidad exige imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta. La imputabilidad, asumimos que don Raúl, como adulto, tenía la capacidad de comprender la ilicitud y determinarse conforme a esa comprensión, es imputable. La conciencia de la antijuridicidad, antijuridicidad, error de prohibición. Se analiza si don Raúl conocía o pudo conocer la ilicitud de su conducta. Don Raúl creía que su costumbre ancestral y la falta de acción previa de las autoridades lo amparaban. Error invencible excluye culpabilidad. Esto ocurre si el error no pudo evitarse. Actuando con mayor cuidado, la evidencia demuestra lo contrario. Don Raúl tuvo la efectiva ocasión de actualizar razonablemente su conciencia de la antijuridicidad, ya que las autoridades le habían advertido sobre la obligación de conseguir permisos para los explosivos. Error vencible. Disminuye culpabilidad. Este error se mantiene porque aunque la conducta era ilegal, el contexto de don Raúl, minero tradicional, actividad heredada por generaciones, dificultades en la legalización y el hecho de que las autoridades se percataron de los explosivos en visitas previas sin capturarlos. Lo llevó a asumir erradamente, pero de forma superable, que no sería objeto de represión penal. Este error de prohibición directo vencible conlleva una disminución punitiva, derivada de un menor juicio de reproche, pues la pena se rebajará en la mitad. Artículo 32, numeral 11 del Código Penal. Marginalidad, pobreza extrema. Artículo 56, Código Penal. La defensa podría alegar que don Ramón estaba bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad o ignorancia. Aunque el contexto de minería tradicional y rural es relevante, en caso similar, la Corte rechazó la aplicación del artículo 56 del Código Penal. En la marginalidad profunda y extrema, para mineros que utilizaban medios mecanizados, molinos, y que estaban adelantando trámites de formalización, por lo tanto, no se considera que tuviera una condición de marginalidad profunda y extrema que influyera en la comisión del delito.
sino que la atenuación se da por el error de prohibición vencible. En esta conclusión, la conducta de don Raúl, conservación de explosivos sin permiso, es una conducta punible, porque es típica en artículo 366 del Código Penal y antijurídica, lesiona la seguridad pública. Sin embargo, al aplicar el juicio de culpabilidad, se determina que don Raúl actuó bajo un error de prohibición directo vencible, lo cual no lo excluye de la responsabilidad penal, sino que atenúa el juicio de reproche imponiendo una pena reducida a la mitad, artículo 32, numeral 6 del Código Penal. El análisis de la conducta punible actúa como un dispositivo de control que permite asegurar que la reacción penal sea ajustada a la responsabilidad del sujeto y las circunstancias concretas en las que actuó. En el caso de don Raúl, aunque el hecho es ilegal, su responsabilidad se modula por limitada conciencia de la ilicitud dentro de su contexto social específico. Gracias.